pasado, cuando ingresamos en el bloque, yo les propuse analizar las dificultades que se van presentando en la vida de oración y las dividimos en dos grupos, las distracciones y la sequedad, o bien llamada esta última aridez. Y a su vez traté las distracciones, tanto las voluntarias como las involuntarias. Y les dije que dejaríamos para hoy tratar la sequedad o arideces, para cerrar este tema de aquello que llamamos dificultades que se presentan en medio del camino de la oración. Ustedes saben que al principio Dios suele darnos consuelos. Por eso se presentan las sequedades y arideces cuando experimentamos casi siempre una oración de carácter meditativo. No se da en la vocal, porque en la oración vocal uno utiliza el sonido, la modulación, para decirle algo a Dios, y es como que es más accesible. De hecho, la oración vocal es la más común de todo tipo de oraciones. Pero cuando una persona hace lo que se llama oración mental o bien meditación, a veces comienza, después abandona, porque experimenta una cierta impotencia. Es una impotencia que se manifiesta en la inteligencia para poder discurrir, es decir, para pensar sobre la misericordia de Dios, especialmente la misericordia junto con la bondad de Dios y también la encarnación del Verbo. Es como una pereza o bien llamada impotencia que sufre el orante cuando ya está avanzando un poco más allá de la oración vocal. Es algo así como si dijésemos: quisiera, pero no puedo, o no se me ocurre nada. Hasta incluso, dicen algunos, no me brotan ni siquiera decirle algo a Dios. Me siento como tierra reseca. Bueno, tenemos que tomar siempre la sequedad o la aridez como una vía de purificación interior. Es decir, cuando está, no desistir, sino decir: voy a probar mañana nuevamente o pasado. Y sería como prudente, si hay sequedad, no probar al día siguiente. Dejar pasar un día, dejar pasar dos en algunos casos y volver a intentarlo. Es decir, no hacerlo tan seguidamente. Bueno, esto puede ayudar mucho porque cuando uno pasa por una experiencia que los clásicos en la espiritualidad llamaron estado de tibieza, se da ese amago en muchos casos, decisión en otros, respecto de rezar, de pensar en las cosas de Dios. Se da también como un estado de tibieza en el amor hacia Dios, y también eso afecta, por supuesto, toda la espiritualidad de la persona. De todos modos, hay una diferencia entre la persona tibia y una persona árida, porque en la tibieza se experimenta vacío. En este sentido es que Santa Teresa de Jesús dice: o calientes o fríos en la oración, pero no tibios. Porque en la aridez lo que se experimenta es una carencia, pero no un vacío. ¿Se comprende? En la aridez se experimenta una carencia, una ausencia de algo, en el querer discurrir la palabra, en el querer rezar. En cambio, en la tibieza
la persona experimenta una pereza total, y la pereza es el abatimiento de la voluntad. Esta es la diferencia que existe entonces entre la tibieza y un estado de aridez espiritual. Por eso, a no temer la sequedad interior, si ella apareciera, porque me animo a decir que es muy común en el camino de la oración, como lo vienen sugiriendo y también previniendo muchos maestros de la espiritualidad que tenemos en estos 2019 años en la vida de la Iglesia. ¿Es bueno decirlo? Sí, claro, es bueno sostener que hay dificultades, que el camino espiritual no es un camino sin espinas. Como dijo el Señor, mi camino es estrecho y pedregoso. Entonces se dan distracciones, voluntarias o involuntarias, como ya las tratamos en el programa anterior, y se da sequedad o aridez. Teniendo esto en claro y no dejándolo de lado, porque hay que advertir con las luces y las sombras para hacer un buen camino de oración, ahora sí vamos a ingresar a lo que podríamos llamar las divisiones de la oración. Principalmente tenemos que hablar de dos tipos de oración. El conjunto de oraciones se llama eucología. ¿Recuerdan? Ahora, esos dos tipos de oración, los más comunes, digamos que sería una clasificación general, consiste en la oración pública, que es la liturgia, la litúrgica, y la oración privada, que es la que cada uno espontáneamente va haciendo frente a Dios. La oración litúrgica, la pública, ya sabemos, por excelencia, la hora más importante es la hora en que se celebra la Eucaristía, la Santa Misa. Luego tenemos un libro que se llama Liturgia de las Horas. Lo tienen los sacerdotes, lo tienen las religiosas y lo tenemos los laicos. Para los laicos se ha hecho un solo tomo. Igualmente un laico puede rezar los 4 tomos de Liturgias de las Horas. La diferencia está en los comentarios y en los aditivos, digamos así, formativos, que son el aporte de los padres, de la espiritualidad y de los maestros en los comentarios bíblicos. La liturgia, como se llama, de las horas, tiene como finalidad tratar de santificar el resto de las horas del día. Por eso a la mañana se reza laudes, a la tarde se reza vísperas, a la noche, antes de irse a dormir, se rezan completas. Reiteradas veces yo les sugerí a todos los oyentes que se bajen la aplicación Liturgia de las Horas, una que tiene un icono marrón, que tiene el lenguaje bien argentino, porque hay otras que tienen lenguaje latinoamericano, pero con algunas palabras no nos identificamos bien. Entonces es preferible, ya que dirigimos nuestra oración a Dios, que sea un lenguaje bien asequible para nosotros los argentinos. Y así cada uno lo puede tener en su celular o la puede tener también en su tablet, ¿verdad? Entonces, la hora más importante dentro de la oración pública es la Santa Misa. Luego, la liturgia de las horas. Además de laudes y de vísperas y completas, que es lo que se le pide, por ejemplo, a un sacerdote diocesano o de clero regular, a las religiosas se les pide lo mismo, y a los laicos consagrados es como obligación moral, y al resto del laicado, todos los que quieren también las puertas abiertas para hacerlo, pero cuando hay una consagración de por medio ya hay un compromiso mayor, por eso es obligación moral en la vida consagrada. Las horas que se llaman intermedias, tercia, sexta y nona, no son obligatorias
menos para los laicos, tampoco para los sacerdotes, tampoco para las religiosas. Sí están porque en los monasterios estas horas son obligatorias, tanto monasterios masculinos como femeninos. Igualmente, el laico en la liturgia de las horas para los laicos se llama liturgia de las horas para los fieles, que la hacen en la Conferencia Episcopal Argentina, ahí en la calle Suipacha, creo que es 1034. Allí también tenemos horas intermedias para quien quiera hacerlo. Y para los que se bajaron la aplicación gratuita Liturgia de las Horas, también en la aplicación están las horas intermedias. Uno puede andar en un colectivo, en el subte, en la casa, en el trabajo hace un intervalo y puede ofrecer las oraciones intermedias. Bueno, justamente es una oración litúrgica. Litúrgica quiere decir de alabanza. El término liturgia deriva de dos términos griegos, laos, ergón. Laos significa pueblo. De la palabra laos deriva laico, una persona perteneciente al pueblo de Dios. Ergón significa servicio o bien obra. Tienen muchas acepciones los términos griegos. Ahora, litúrgicamente, hay 9 palabras que se traducen como liturgia y según la unión que tienen en las consonantes en griego, tienen distintos matices. Pero el que se da pastoralmente es este que les estoy compartiendo yo, que también lo expliqué con más detalle en el curso de liturgia que vengo dando estos 2 años. Laos ergón es una obra al servicio del pueblo, ¿sí? Entonces es un servicio que se brinda al pueblo para que el pueblo pueda alabar y bendecir a Dios. La Iglesia, al ser maestra, nos va formando en esto. Esto en cuanto a oración pública. En cuanto a oración privada, es muy libre. Cada uno tiene la posibilidad de alabar y bendecir a Dios. Sobre todo tenemos que destacar que la alabanza es lo más importante. Cuando uno todavía no toma conciencia de esto, o nadie habló de esto, o no nos llegó este mensaje a la vida, las personas ¿qué hacen? Se acercan a Dios para pedirle. ¿Está mal? No, no está mal, pero es incompleto. Eso es desconocer la Escritura, eso es desconocer al mismo Dios, es desconocer al mismo Jesús. Porque Jesús, dice la Escritura, muy de madrugada, Él se iba a la cima de los valles para estar a solas con su Padre y tener un diálogo personal con el Padre. Entonces, Jesucristo el Señor, que es nuestro maestro de oración por excelencia, hacía esto, tenía oración privada, iba y dialogaba con el Padre. Pero principalmente lo que se destaca en la oración privada es la alabanza a Dios. Ya veremos en qué momento voy a explicar en varios programas qué es la alabanza a Dios. Pero para decirlo y no dejar a nadie que esté en la sintonía con las ganas, la alabanza consiste en reconocer la divinidad que hay en Cristo y por Cristo reconocer al Padre. Como le dijo el Señor Jesús a Felipe: Felipe, ¿me dices, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos una misma cosa. Como dice la carta a los Colosenses, en Él habita la plenitud de la divinidad. También en Colosenses, San Pablo enseña que Cristo es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, la alabanza es reconocimiento a la deidad de Dios. Reconocer que Dios es Dios. Tanto es así que cuando los apóstoles
le preguntan a Jesús cómo debemos orar. El Señor dijo, oren así: Abba Padre, santificado sea tu nombre. Lo primero que puso en la oración es la alabanza. Por eso lo más importante de toda oración es alabar y bendecir a Dios. Comúnmente la gente pide, no siempre todos agradecen, muchos sí, pero se pide, y sobre todo cuando aprieta el zapato, las personas ahí es como que salen al encuentro de Dios y piden. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Dios también se vale de esas oportunidades para que sus hijos se acerquen. Pero a veces sucede que una vez que la gente obtiene las gracias, después ya se olvida y baja la oración. Pero además de pedir, tiene que saber que tiene que subir más alto, y subir más alto significa alabar y bendecir a Dios. Aquí estamos hablando del plano eucológico, nos estamos refiriendo al aspecto oracional de la alabanza, si bien sabemos que lo que alaba a Dios es todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos ordenados, nuestras emociones, nuestras reacciones conformes al Evangelio, nuestra gratitud sincera a Dios, nuestros actos, todo eso alaba a Dios. Por eso la Virgen dice en el Magnificat, mi alma alaba la presencia del Señor, y mi espíritu se goza en Dios, mi Salvador. Lo primero que hacemos es alabar, lo vemos en la Virgen, todo mi ser, mi alma quiere decir todo mi ser en el Evangelio de San Lucas. Todo mi ser alaba a Dios. Y si nosotros aunamos el Padre Nuestro y el Magnificat, encontramos, Padre, santificado sea tu nombre. María, mi alma alaba, todo mi ser alaba la grandeza del Señor. ¿Cómo sabemos que es todo mi ser y no solo mi alma? Mi alma es una traducción que va en contexto con lo que es el Magnificat en todo su análisis. Pero estos términos están escritos en griego y cada uno de estos términos tiene una acepción o varias acepciones. Me inclino hacia varias acepciones. Hay un trabajo hecho por los exégetas. Los exégetas son los investigadores bíblicos. Son todos biblistas que donan sus vidas para la investigación de la palabra, para que toda palabra sea pura, porque nadie puede hablar de palabra de Dios si no la conoce verdaderamente. Y en este análisis concreto, ellos mismos son los que dicen, mi alma alaba al Señor, significa todo mi ser alaba al Señor. Entonces reunimos, decimos, el Padre Nuestro, Padre santificado sea tu nombre, la Virgen, mi alma, todo mi ser alaba al Señor. Esto es lo que garantiza y nos permite entender aquellas palabras y enseñanzas que realiza San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8. San Pablo dice que el pecado madre, o sea, de ahí derivan todo el resto de los desórdenes de la vida, es la impiedad. Y él llama impiedad a la falta de alabanza a Dios. Claro, es muy lógico entenderlo, porque si alabar significa reconocer la deidad de Dios, lógicamente que el que no reconoce la deidad de Dios está muy inclinado al desorden. Alguna vez, en distintos lados, a través de los años, vamos a decir varias veces, recomendé que uno cuando abre los ojos haga una experiencia de alabanza siempre a Dios, ya sea con el dedo pulgar, pasarlo sobre los labios, haciendo la señal de la cruz, diciendo, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esto de Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza es
sálmico. Otra posibilidad, levantar los brazos hacia el cielo cuando uno sale de la cama y decir: Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, bendito y alabado seas en todo momento y en todo lugar. También podemos hacer otra: Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, bendito y alabado seas, Dios todopoderoso y eterno. Comenzar el día con los brazos en alto y bajando los brazos por los costados. Hacerlo todos los días. Y si quieren, antes de comenzar el día, apenas abren los ojos, la primera palabra sea Yeshua, el nombre de Jesús. No solamente es nombre sobre todo nombre, sino que también es nombre liberador. Por eso la persona que pronuncia el nombre de Jesús va a liberar todo el ambiente de donde están en cuanto a pensamientos, palabras, el ambiente en cuanto a clima, la energía del lugar. Es el nombre sobre todo nombre. Pero quiero aclarar por radio, porque esto no lo estoy dando cara a cara, no los estoy viendo, y puede haber alguien que no tenga una cierta formación y pueda no entender esto que estoy diciendo. Para esto se requiere estar en gracia de Dios. Es decir, esto no es algo mágico. Se pide que la persona esté en el camino y esté en una alianza con Dios. Alabe a Dios, bendiga a Dios, sirva a Dios. Eso es estar en alianza con Dios. No es que hay que decirlo por decirlo, a ver si se da. Es algo muy distinto de una vivencia espiritual profunda, si llegamos a realizar esto, buscando siempre la voluntad de Dios. Por eso, cuántas ventajas tiene estar en el camino, ingresar al camino de fe, no tener una pierna fuera y la otra dentro, entrar con los dos. Yo, pecador, entro al camino, alabo, bendigo a Dios, sirvo al Señor, actúo en lo privado, donde el Padre lo ve todo, participo de la Eucaristía, me reúno con hermanos para adorar a Cristo en una adoración eucarística, me voy de peregrinación, comparto la alabanza a María para llegar al Padre en el santo nombre de Jesús. Por eso recordamos una vez más: Hijo, ahí tienes a tu madre. Entonces acudamos a la madre. Esto se requiere estar en alianza, pero así es la alabanza. La alabanza es lo más importante. Y atención, la alabanza tiene tantísimas propiedades espirituales, entre las cuales está la liberación. Una persona a veces que está afligida pide una oración: ¿qué puedo rezar para liberarme de tal situación que me ofusca, de tal situación que estoy pasando? Y a veces la gente busca o dan fotocopias de aquí, fotocopias de allá. Por favor, con respeto lo digo, el que quiere usarlas, úselas. Seamos hombres bíblicos. Tomemos un salmo de alabanza y ofrezcámoselo a Dios. Eso es lo que tiene poder, porque la palabra de Dios ejerce poder en los creyentes. Nos enseña la misma palabra, y el que tiene experiencia de esto sabe muy bien que es así. La palabra de Dios, repito, es omnímoda, o sea, ejerce poder en el creyente. Y si alguien me dice: Claudio, ¿qué salmo de alabanza me recomendás? El que quieran, pero para no ir muy lejos, recuerden los últimos 3 salmos de la Biblia. Hay 150, o sea, el 148, 149 y 150 son salmos de alabanza. Entonces, en momentos en que se sienten ofuscados, o se sienten un poco abatidos, o se sienten tentados, o se sienten, ¿no?, a distintas cosas, siempre vayan a la alabanza, porque es la oración suprema, reconocer la presencia de Dios. Desde la salida del sol hasta su ocaso, dice el Salmo 112, alabado sea el nombre del Señor.
Entonces digo, qué importante es habernos introducido en estas divisiones de la oración. Y siempre recordemos que ambas son necesarias, la oración pública y la oración privada. Ahora, es verdad que si uno quiere tener oración privada, hay gente que me ha dicho, con mucha humildad, por supuesto, y es entendible, yo a veces le pido a Dios cosas, a veces le agradezco, pero a veces bien no sé cómo pedirle, a veces no sé cómo hacer. Bueno, miren, la mejor experiencia es que ustedes vayan a grupos de oración con orantes de años. Porque cuando uno se integra a un grupo de oración o a una asamblea de oración, yo les ofrezco la nuestra. Todos los sábados ya llevamos 30 años de encuentros. Cumplimos el 25 de noviembre de nacimos en 1989, ahora en 2019, 30 años de reunirnos todos los sábados. Hice mención de esto en el programa del domingo anterior. Júntense, pero entiendo que a otros les queda más cerca otro lugar. Sean libres, yo les ofrezco lo que les puedo ofrecer, pero traten de integrarse a grupos de oración o a asambleas de oración católicas donde ustedes puedan también crecer y aprender a orar de otro modo, porque convenzámonos que si no hay escuela de oración, uno no crece. Uno tiene que tener escuela de oración, y escuela de oración se adquiere con los orantes de años que saben orar distintos tipos de oraciones y saben expresarse ante Dios. Por eso uno aprende a orar estando con orantes, como decía San Escribá de Balaguer, ¿no es cierto? Se aprende a orar estando junto con orantes, y sí, es así. Es así. Por eso podemos llegar a esta conclusión. El alimento del cristiano indudablemente es la oración, tanto pública como la privada. Digo, si uno solo no puede, por algo Jesús enseñó a orar a sus discípulos. La Iglesia es orante y ora en comunidad permanentemente en todos los países del mundo. Digo, oración privada y pública. También los sacramentos. Los sacramentos son canales de gracia. Las personas que tienen una enfermedad crónica pueden solicitar la unción de los enfermos, porque la unción o sana o mejora, una de dos. No conocí una sola persona que haya recibido la unción de los enfermos y siga estando igual. Hagan uso de ese sacramento para cualquier enfermedad crónica que uno tenga. Y la liturgia, es decir, oración pública, decíamos hoy, litúrgica, privada, sacramentos, y la liturgia por excelencia, que es la Santa Misa. Para que esta trilogía, oración, sacramentos, liturgia, este trípode, podemos decir, donde se asienta nuestra vida cristiana, sea real, vuelvo a repetir, es de suma importancia la atención, y por ende podríamos agregar la participación de aquello que estamos haciendo. O sea, la atención es fundamental. Uno tiene que estar concentrado en las palabras que dirige a Dios. Y por eso, las personas que verdaderamente ya son orantes, no solo que rezan, sino que tienen el hábito de la oración, cambian su vocabulario, porque hay una razón muy clara y lógica a la vez. Cuando una persona está acostumbrada a ponerse en presencia de Dios, baja todos sus decibeles, hasta el tono de voz, porque uno con Dios no habla a los gritos, no habla fuerte. Estamos en presencia divina. Uno cuando habla con Dios trata de pensar para no equivocarse en una sola palabra del contenido de lo que le estamos proponiendo a Dios, ya sea alabanza, ya sea una intercesión por uno, por los demás, ya sea
una acción de gracias. Por eso las personas orantes hasta modifican el lenguaje y el tono de voz, porque están acostumbradas a tratar con Dios. Ese es el cambio. Y cualquiera de los que me está escuchando, si realmente se consideran orantes, van a experimentar y estarán muy de acuerdo con lo que yo les estoy diciendo. Lo que voy a decir ahora lo digo con caridad, pero lo digo porque también hay que enseñar a evitar la confusión. Yo cuando escucho pasando el dial, en realidad no me detengo mucho porque no tengo tanto tiempo, pero digamos, me voy a corregir, en vez de escuchar cuando oigo determinados grupos de hermanos cristianos que están a los gritos por la radio, acusando, y a toda la gente diciéndole que tienen malos espíritus, yo digo, pobre gente que cae en manos de ellos. Porque si uno tiene a Dios, no necesita gritar. Justamente el grito no transmite a Dios. Lo que transmite a Dios es lo propio de Dios. Y lo propio de Dios es la paz. Lo propio de Dios es el bienestar. No son los gritos, no son las acusaciones. No consiste en hacer a la gente creer que es culpable de todo en la vida y por eso vienen todos los demonios a su encuentro. Digo, Dios mío, qué confusión. Esta gente está tomada por los demonios. Porque una persona que es de Dios siempre transmite la paz de Cristo. Como dijo el Señor, les dejo la paz, les doy mi paz. No como la da el mundo. Es una paz distinta. No es solo ausencia de ruido, sino que es presencia sobrenatural. Repito, la paz no es ausencia de ruido, es presencia sobrenatural. Pero bueno, hay mucha gente que no está bien de la cabeza y se pone a hablar de Jesús y agarran las Biblias y empiezan a interpretar como quieren y gritan y dicen, y por ahí otros oyentes que no están bien de la cabeza los escuchan, se empatizan y ahí entra la patología y una vez que ingresan en eso ya lamentablemente van de mal en peor. Dios nos quiere sanos, Dios nos quiere sanos. Tenemos que defender lo propio. Como dice el Señor, el celo por tu casa me consume. Y por eso, como cristiano, tengo que decir que esos hermanos no saben lo que están haciendo. Y por eso los que escuchan tienen que saber distinguir a quienes oyen y a quienes escuchan. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Entonces digo, atención a lo que decimos con Dios, sin arrebatos. A Dios no se le exige nada, como mucha gente dice, yo le pedí a Dios y Dios no me contestó con este tonito. Baja el tonito. Anonadate, si el grano de trigo no cae y muere, no da frutos. Porque yo le pedí a Dios que me ayudara a contar cosas y Dios no me ayudó. Cuidado, con ese tonito no, baja el tonito. Primero anonadate, postrate en el piso en primer lugar y decirle, Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. ¿Qué le podés exigir vos a Dios? ¿Qué le podés exigir a Dios? ¿Quién de nosotros le puede exigir a Dios? Y a veces agregan, porque le pedí y no me contestó, necesitaba y no me auxilió. Pero vos te creés que Dios es un cajero, que metés una tarjeta y sacás lo que vos querés. Qué desconocimiento que hay de Dios. Por eso estoy en radio hace tantos años, para desasnar al pueblo de Dios en lo que a mí respecta y con la gente que se identifica con todo lo que digo. No obligo a nadie que escuche mi programa. A mí, más rating o menos, me da igual. No funciono por un rating. Estas son cosas elevadísimas. Estamos más allá de los términos del mundo.
no estaríamos hablando de estas cosas si no fuera por amor a Dios y a los hermanos, y porque queremos, para eso nos formamos en una carrera tan específica y medulosa como es la teología, para ayudar al pueblo a seguir caminando por el camino correcto. Por eso digo, atención y participación. Las dos cosas tenemos que tener en cuenta. Atención y participación. O sea, presto atención a las palabras que le expreso a Dios, aunque esté leyendo la liturgia de las horas, la estoy rezando. Si presto atención, la estoy rezando, no la estoy leyendo, estoy rezando. Y la participación es la apertura al Espíritu, siempre en una actitud kenótica, en una actitud de anonadamiento, de saber que uno es un pobre hombre que se humilla en la presencia de Dios, y Dios con amor nos recibe porque nos ama con todos nuestros defectos. Por eso hoy decía en la oración inicial, los que estuvieron escuchando, te alabamos, Señor, desde la experiencia de nuestra poquedad, o sea, desde lo poco que somos. Nos animamos a alabarte y a bendecirte. Este es el camino del Evangelio, no otros. No se confundan ni se dejen ensombrecer la fe. Ya si Dios quiere, en el programa próximo vamos a entrar en la clasificación de los grados de oración. Ahora cerramos este bloque y siempre los invito a que puedan reescuchar el programa a partir de mañana cuando se sube a mi canal de YouTube, Claudio Rizzo con Z, teólogo. Cerramos este bloque con Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Oh, tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, Señor, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Una vez más, Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Diga, Señor, tú eres mi
este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Dile con tus propias palabras: ven una vez más a mi vida, Señor. Fluye con tu voz ahora. Deja que el Espíritu Santo empiece a provocar una alabanza nueva, una adoración nueva en tu corazón. Dile con tus propias palabras cuánto necesitas al Espíritu Santo, cuánto anhelas su presencia. Oh, te necesitamos, Señor, te anhelamos. Oh, te bendecimos, Señor, porque tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro motivo, Señor, para vivir. Tú eres lo que nos da, Señor, todos los días, motivación para seguir adelante. Tú eres nuestra ayuda, Señor. Tú eres todo lo que necesitamos. Dale gracias al Señor en esta noche. Dale gracias al Señor. Oh, gracias, Señor.